tenemos al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, con nosotros. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio, siempre es un gusto. Igualmente. Doctor Salas, para hoy, 24 de septiembre, ¿cuál es la situación epidemiológica? Tenemos todavía un aumento muy importante en la demanda de los servicios de salud. Sabemos que nuestro umbral, el número máximo de unidades de cuidados intensivos, de camas en esas unidades, está sobrepasado en un 130% más incluso. Siguen habiendo todavía listas de espera para entrar en unidades de cuidados intensivos. La variante Delta, que es la que predomina en este momento en el país, ha colaborado enormemente en esta complejidad que hemos tenido en la presente ola. Tenemos también un aumento importante en el número de fallecimientos. Hemos estado teniendo más de 30, incluso hasta 40 fallecimientos por día. Y lo cierto es que no hemos visto una aceleración en la cantidad de casos en las últimas semanas tan fuerte como lo veníamos experimentando. Se prevé que con el avance de la vacunación hemos ido avanzando importantemente. En este momento tenemos ya un total de un 64% de primeras dosis aplicadas en lo que corresponde a cobertura de toda la población y equivale a un 77% de primeras dosis en la población meta, pero ocupamos avanzar más. Ese 64% de total y obviamente en cobertura de segundas dosis, que en eso vamos obviamente pues más atrás, ¿verdad? Con un 39% en segundas dosis de la población total y un 47% de segundas dosis, si lo vemos, 39 desde el punto de vista de la población total, 47 desde la población meta, pero ocupamos de verdad elevar más esta cifra. Hemos visto mucha colaboración del sector privado para avanzar en esta vacunación. En realidad la vacuna ha estado disponible a lo largo y ancho de todo el país, pero ocupamos seguir convenciendo especialmente a la gente que no ha querido vacunarse. También vemos lamentablemente que hay pues un número, ¿verdad?, de personas que no están yendo a vacunarse en primeras dosis. Tenemos que hacer siempre esa motivación, ese llamado de que vean lo que está pasando en el país, en el mundo. No es una teoría de conspiración. Las pandemias ocurren lamentablemente cada cierto tiempo. No hay dato más real que justamente los fallecidos, no hay dato más real que los colapsos de los sistemas hospitalarios. No es algo exclusivo de Costa Rica. Y las vacunas salvan vidas. Hemos dicho, no es una garantía de que la persona que se vacune no vaya a enfermar gravemente, pero sí aumenta enormemente las probabilidades de que no vaya a enfermar gravemente. En comparación, hemos visto de 10 personas que están en la UCI, las estadísticas que ha liberado la Caja recientemente, 8 de ellas no están vacunadas por causa de COVID. Eso lo que nos habla es, de verdad, tenemos que avanzar en esa vacunación, tenemos que seguir aplicando protocolos, cuidarnos mucho. La pandemia está vigente todavía. Es cierto que ya vemos una ruta de salida, esperemos que no salga una variante nueva que complique el panorama, pero como estamos, ya empezamos a ver una ruta de salida. Hay que seguirnos cuidando mucho. Decía hace 3 semanas el presidente ejecutivo de la Caja que podría ser que lo peor de la epidemia, de la pandemia, no lo hayamos visto todavía. ¿Podemos seguir teniendo esa afirmación del señor Macaya como una posibilidad, doctor Salas? Bueno, yo creo que cuando él lo dijo justamente hace unas semanas, todavía se vislumbraba que podíamos tener un incremento muy importante en el número de internamientos de fallecidos. El número de fallecidos lo estamos teniendo, ese incremento se ha dado en las últimas semanas. Pero recordemos también que cuando tenemos un aumento en los infectados, en términos generales, la repercusión en internamientos y especialmente en UCI, en mortalidad, se ve el efecto retardado con varias semanas después. Así también hemos visto en las últimas 2 semanas tal vez una desaceleración, o sea, los casos no es que del todo van en una franca disminución, pero al menos no han ido en ese incremento que hemos visto y eso pues esperamos también que vaya modulando un poco la curva de UCIs y de fallecidos. Yo creo que de verdad si no avanzamos con la vacunación, si no seguimos aplicando protocolos, uso de mascarilla, si no seguimos cuidando mucho que nuestros niños usen mascarilla cuando están fuera de los centros educativos,
Lamentablemente esto pues sí puede ponerse peor de lo que ya hemos experimentado, pero yo creo que conforme hemos ido avanzando en la vacunación, ya tenemos como indicaba porcentajes importantes, pero no es donde queremos llegar, no es donde necesitamos llegar como población para tener una protección más efectiva. Ocupamos seguir siempre aplicando esas medidas y si es así, si aplicamos medidas todavía en lo que resta del año y aumentamos la vacunación, vamos a poder ver frutos importantes en lo que es reactivación, en lo que es obviamente salvar vidas, en lo que es aumentar la cantidad de actividades que han estado rezagadas o en pausa por la misma pandemia. Si bien en los últimos días han bajado el número de contagios, los números de fallecidos pues se mantienen en niveles que no habíamos tenido en ningún momento durante estos casi 20 meses de pandemia. Varios días de más de 40, de 38. En mayo creo que tuvimos 45 fallecidos de un día para otro, fue la cifra más importante, pero lamentablemente... Creo que fueron 48. Por ahí andaba. Esa la mayor cifra, pero lo que le digo es que en las últimas 2 semanas el nivel de fallecimientos ha aumentado notoriamente y hemos tenido promedios que están o por encima o muy parecidos a los promedios semanales de mayo de este año, doctor. ¿A qué se atribuye este aumento en el número de fallecimientos? Bueno, yo creo que justamente lo que estamos hablando, hay un contingente todavía muy importante de personas que no están vacunadas. La pandemia o la ola que hemos tenido ha sido tan fuerte que sabemos incluso que muchos de los casos que se han estado presentando no necesariamente se están captando. O sea, cuando reportamos que tenemos 3.000 casos en un día, siempre hemos sabido que hay un subregistro, porque hay gente que no logra captarse a tiempo, ¿verdad? Pasan asintomáticos, pero lo cierto es que esa proporción, sin un estudio, estamos casi que seguros que la cantidad de personas infectadas en esta ola ha sido muchísimo superior, ¿verdad? Entonces, claro que eso al final se refleja en las hospitalizaciones y se refleja en fallecidos. También, lamentablemente, hemos visto que proporcionalmente ha habido un incremento de internamientos comparativamente de lo que teníamos el año pasado en personas más jóvenes. Y muchas veces son personas que justamente han estado participando en actividades, ¿verdad? En fiestas, rompiendo protocolos en casas, que ya... Claro que el cansancio acumulado de estar bregando en esta pandemia es bastante fuerte, pero insistimos en que todavía no estamos en ese punto. Cuando tengamos un porcentaje ya de 2 dosis de personas vacunadas, con 2 dosis, 14 días después, que sea mayoritario, ya podemos estar hablando de otras medidas, de una configuración diferente. La mascarilla posiblemente se va a mantener por el resto del año. No vemos que vayamos a suspender todavía. Tenemos que esperar a que los casos en general en todo el mundo empiecen a neutralizarse la pandemia a nivel global para ya empezar a hablar de la suspensión de mascarillas, pero sí vemos en realidad un escenario ya de decremento de casos que se empieza posiblemente a presentar en octubre de una forma más importante, pero vamos siempre que la gente se vacune. Esto va a depender mucho también de qué tanto nos sigamos vacunando, recordando que la vacuna de AstraZeneca es igual de segura que la vacuna de Pfizer. Ha habido lamentablemente una muy mala información inicial con la vacuna de AstraZeneca, pero sigue siendo igual de segura y sigue salvando un montón de vidas. Le aseguro que mucha gente que ha experimentado una partida de un ser querido hubiera deseado que no, y no se vacunó, hubiera deseado tener la vacuna de AstraZeneca, obviamente la vacuna de Pfizer a mano en su momento para proteger y evitar, claro, por lo menos alejar esa posibilidad de fallecimientos. Hace pocos días el Colegio de Médicos, trabajadores de la Caja, la Iglesia Católica, la UCAEP, la Defensoría de los Habitantes señalaron que nuestro país avanza tímidamente en el proceso de vacunación, que ya lo calificaban como deficiente debido a que no hay una estrategia articulada y no existe interés del gobierno de gestionar acciones conjuntas con el sector privado. ¿Qué opina usted, doctor Salas? Bueno, yo creo que esa representación de la Mesa Patriótica, igual respetamos sus opiniones, pero hemos tenido en realidad una colaboración enorme del sector privado a nivel de diferentes centros comerciales, del Autobac, los centros comunales, centros comerciales generales en muchos lugares del país. Hemos visto en realidad un apoyo enorme del sector privado para habilitar lugares de vacunación. Recordemos también que Costa Rica funciona muy diferente a lo que eventualmente se ha visto en Estados Unidos o en otros países, porque Costa Rica tiene un sistema de salud pública amplio que cubre todo el país, que tiene una cantidad de centros justamente y un gran batallón de personal de salud que puede hacer efectiva esta vacunación. Creo que justamente las cifras que estamos hablando en este momento de vacunación, de avance, en donde hemos ido administrando las vacunas que han ido llegando,
dice justamente, habla muy bien de ese sistema de salud que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido que vacunar en farmacias privadas, ¿verdad? Ha puesto personal porque no tienen ese sistema de salud pública, no tienen un seguro social, una caja costarricense como la tenemos nosotros, que tiene ese, como le digo, ese batallón de ATAPs, de enfermeras, de médicos, todo el país que están justamente trabajando en eso. Entonces yo creo que en eso, claro que ellos podrán expresar, pero más bien agradezco al sector privado porque de verdad que nos ha permitido también tener algunos lugares más acondicionados para facilitar vacunaciones especialmente masivas y lo seguimos teniendo. Así que muchas gracias más bien al sector privado por ese apoyo que nos han estado dando. Desde las primeras vacunas en diciembre del año pasado, hemos utilizado dos de las más robustas, de las más eficaces, que es la de Pfizer y la de AstraZeneca. ¿No han contemplado la posibilidad de procurar otras vacunas igualmente eficaces y robustas, doctor Salas? Sí, señor, hemos hecho siempre los contactos con las diferentes casas farmacéuticas de las vacunas que están autorizadas por agencias estrictas, que son las que hemos dialogado anteriormente, dan un grado de seguridad, de tranquilidad, de que estamos aplicando vacunas con un nivel de seguridad suficiente para llevarlos a la población. Simplemente los criterios de por qué hemos aplicado AstraZeneca y Pfizer, recordemos que esos contratos se hicieron incluso, se empezaron a gestar y muchos se concretaron antes de que finalizara el 2020, ¿verdad? Entonces, en ese momento, y claro, muchos países ya quedaron en listas, ¿verdad?, de distribución de vacunas con contratos y la producción siempre sigue siendo limitada. Cuando hemos tratado de aumentar, por ejemplo, hacer más compras de vacunas en este año, hemos tocado las puertas de Moderna, de Johnson & Johnson, explorando qué posibilidades hay. Lo que nos han dicho, vean, para el 2021 ya todo está comprometido. Nosotros, en el momento que hicimos escogencia de AstraZeneca y Pfizer, y obviamente COVAX con un 20%, pero especialmente de AstraZeneca y Pfizer vimos sobre todo tiempos de entrega y también un asunto de precios. Si, por ejemplo, hubiéramos contratado Moderna, pues pudimos haberlo hecho, pero el precio era superior y también el tiempo de entrega era más prolongado. Entonces, por eso es que mucha gente dice, ¿por qué no hemos vacunado también con Johnson & Johnson o con Moderna? Bueno, siempre hemos tocado las puertas en todo momento y hemos estado analizando todas las posibilidades que tenemos de compra, pero no es que nos están ofreciendo en este momento y mucha gente ya empieza a reclamar que las terceras dosis que tenemos que empezar este año, créanme que no hay dosis disponibles en los países desarrollados, ¿verdad? En países que son productores, ellos tienen todos los mecanismos para tener mucho más vacuna y ustedes han visto que incluso han estado donando a otros países porque más bien tienen ¿verdad?, en demasía las cantidades de vacunas, pero nosotros en realidad hemos hecho lo que hemos podido con nuestras posibilidades para ir adquiriendo las vacunas para cubrir a toda la población que se pueda vacunar. Y tenemos vacunas, como usted dice, indica, de alta calidad. Eso es lo importante. Son vacunas seguras, de alta calidad, que hemos puesto a disposición de la población para tratar de salir de esta pandemia, para tratar de evitar muertes, para tratar de dinamizar otra vez la economía. Por eso ocupamos de verdad que todas las que puedan aplicarse la vacuna lo hagan oportunamente. Todo parece indicar que en este momento, en finales de septiembre, pues hay vacunas, como hemos visto con todo el esfuerzo de la vacunatón, pero hay resistencia de un sector de la población a vacunarse. ¿A qué atribuye usted esa resistencia? Bueno, yo creo que ha habido de verdad una teoría de conspiración enorme con todo esto del COVID. Todavía hay gente que niega la existencia del virus. Hay gente que piensa que estas vacunas de verdad que tienen un chip secreto. O sea, es una vacuna más bien con una tecnología que se viene trabajando en la última década, que es una tecnología que ya estaba a punta, pero que se ha venido avanzando y más bien ha demostrado ser, con aplicaciones de millones de personas en todo el mundo, bastante segura y bastante efectiva. La contundencia de los datos en todos los países es que la gente que se vacuna se aleja importantemente de la probabilidad de estar internado en un hospital. Yo creo que aquí hay que decir, las vacunas son y siguen siendo seguras. Hay gente que tiene pues miedo a un pinchazo, ¿verdad?, que es una aguja en realidad muy pequeña. Hay gente que dice, no quiero experimentar ni siquiera la posibilidad de un dolor de cabeza, dolores musculares, que son transitorios, ¿verdad?, en los que se presentan como eventos secundarios de la vacuna, pero en realidad esto no se puede comparar jamás con una estancia en una UCI que puede ser de 20 días, de 30 días, que puede dejar secuelas, que puede dejar una muerte. Eso jamás podemos comparar un periodo transitorio de eventos adversos, ¿verdad?, relacionados a la vacuna, que son muy leves, que son transitorios en su gran mayoría cuando se presentan, porque también recordemos que hay un sector de la población que no presenta, y eso es justamente lo que hay que venir hablando. Hay gente que dice
que es que esto es como un tipo de marca de la bestia, ¿verdad? Que es que tiene el grafeno y que el grafeno es un metal que se acumula en el cuerpo. Ya incluso hicimos exámenes en la Universidad de Costa Rica para que se viera que las vacunas no tienen grafeno, además de que en la formulación no está. O sea, creo que en esto, ¿verdad? Tenemos que tener un sentido social, un sentido de que estamos en una comunidad y que al final, entre menos vacunados tengamos, más posibilidad de brotes, de saturación de los servicios de salud, que al final le quitan el campo a mucha gente que ni siquiera está escogiendo en este momento si pueden o no pueden tener una UCI, ¿verdad? Que simplemente se les dice, lamentablemente no hay un respirador para ofrecerle, así que pues tendremos que darle un cuidado paliativo en las siguientes horas mientras vemos qué pasa. Así de grave es lo que está pasando y con la vacuna, como indicaba anteriormente, nos alejamos mucho de ese escenario de insuficiencia en los servicios de salud y podemos activar más rápidamente más empleo, más economía, más actividades que lamentablemente se han venido perdiendo con la pandemia. En estos 20 meses, quería hacerle esta pregunta, me imagino que usted lo debe haber reflexionado en más de una ocasión. Usted, don Daniel, ¿cuál ha sido el dilema más complejo, más difícil que ha tenido que enfrentar? Bueno, yo creo que el simple hecho de enfrentar una pandemia como estas, don Ignacio, que no tiene precedentes y en donde mucho del conocimiento no se tenía a mano, donde hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo y también cómo hacer los ajustes necesarios, porque es una pandemia que es dinámica, que no ha sido justamente estática y que hemos tenido también que ir adaptándonos a cada momento de la pandemia. Creo que ha sido el reto más grande, estar en constante aprendizaje, obviamente buscando la mejor evidencia posible para tomar las decisiones que más vayan a proteger a la población. Pues créanme que en esto el esfuerzo ha sido completamente genuino de proteger a la población y claro que al final uno cuando ve que esto, pues uno desearía que ya hubiera terminado, ¿verdad? Que ya hace 4 meses, 5 meses ya no tuviéramos más casos, pero claro que al final han salido variantes, han habido cosas que no estaban planificadas, pero lo más difícil tal vez, don Ignacio, ha sido esta parte de aprendizaje constante, de adaptación, no en el sentido de que uno está acostumbrado eventualmente a adaptarse, pero sí ha sido un periodo muy extenso de una dinámica de mucha concentración y que claro que han habido presiones múltiples, ¿verdad? De tanta necesidad que hay en la sociedad de poder ir avanzando en esta pandemia hacia un futuro más promisorio, porque al final tenemos que ser optimistas, no podemos tampoco pensar que es que van a seguir saliendo variantes y que vamos a seguir en esta pandemia, ¿verdad? Por siempre. No, todo lo contrario, somos optimistas y sentimos que justamente conforme vayamos vacunando y avanzando en la vacunación, conforme nos sigamos protegiendo, y yo insto mucho a que por favor cuidemos mucho esos momentos de alimentación, que es donde más hay una tentación de quitarnos la mascarilla en frente de personas que no conviven con nosotros y ahí se pueden dar muchos contagios. La vacunación sabemos que en realidad disminuye la posibilidad de transmisión, pero no es que la elimina tampoco, especialmente con la variante Delta. Entonces tenemos que seguir siempre muy atentos a las medidas y yo creo que ya estamos llegando a un punto donde empezamos a ver un poco más la luz. Yo sé que estamos en este momento con saturación de camas, pero en realidad ya octubre, noviembre, estamos previendo un escenario mucho más favorable. Y recordar mucho a los padres, porque en este momento todavía los niños no se pueden vacunar, los niños menores de 12 años, que en el momento que ellos se vacunan, los tíos, los abuelos, los encargados, también están protegiéndolos a ellos de una forma indirecta y que ya también está cerca eventualmente la aprobación de los niños para poder vacunarse y que eso ya se estaría materializando en nuestro país conforme ya las previsiones que hemos hecho para compra y lo que nos ha indicado Pfizer a partir de inicios del 2022. Ya la vacunación para menores de 12 años, dice usted, doctor Salas. Ya los ensayos, lo que ha sido el seguimiento de toda la corte de niños, ¿verdad? Que han venido como se hizo con los adultos, ya han demostrado que la vacuna, al menos la de Pfizer, es segura, es efectiva para proteger contra el virus y ya estamos a la espera de que la FDA lo apruebe. Igual no significa que la disponibilidad de vacuna en dosis pediátricas ya está. Justamente ya hemos hecho las gestiones ante Pfizer y estamos también haciendo todo lo interno para poder tener esa vacuna a partir del 2022, ya a inicios del 2022 y empezar con esa vacunación de menores de 12 años, ojalá lo más pronto posible. Entonces, en síntesis, doctor, a pesar de las alertas que se dieron hace 4, todavía 3 semanas, seguimos con problemas en hospitales, pero usted se muestra optimista sobre que en noviembre, diciembre, ya estaremos saliendo de lo más complicado,
ya estaremos Sí. llegando a esa todavía indescriptible nueva normalidad de la que tanto se ha hablado. Sí, como le indicaba, no va a ser una normalidad completa como la teníamos antes del COVID, pero sí vamos a tener lo más probable ya un aumento en los aforos, en muchos centros, restricciones vehiculares diferentes, ¿verdad? Que permitan justamente mayor circulación, pero al final, indico, esto va a depender mucho de cómo podamos avanzar con la vacunación y también seguirnos cuidando, porque a pesar de la vacunación, pues como le indicaba, no es que estamos totalmente exentos, ¿verdad?, de la posibilidad de un internamiento, pero sí nos aleja muchísimo. La probabilidad es muy fuerte con una vacunación completa, con AstraZeneca, con Pfizer, de no terminar hospitalizado. Claro. Entonces, en realidad, esa combinación de factores, seguirnos cuidando, seguir avanzando con la vacunación, es lo que nos permite justamente prever un escenario mucho más favorable en noviembre, diciembre o incluso terminando octubre. Esperemos que así sea. Doctor Daniel Salas, ministro de Salud, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, doctor. Con muchísimo gusto, don Ignacio. Feliz día. Un abrazo. Igual.